El Barça vuelve a unas semifinales de la Champions sufriendo más de lo esperado. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Barça contra Dortmund, el equipo blaugrana afrontaba el choque tras la ida con ese 4-0 visitando el Signal Iduna Park, un estadio en el que ganó en la primera fase de esta Champions por 2-3. El equipo blaugrana formó con esta alineación, con Szczęsny en portería, Koundé, Araujo, Cubarsí y Gerard Martín en defensa. Descansaba Íñigo, Valde lesionado, ya sabéis. En el medio campo De Jong formaba junto a Gavi, no jugaba Pedri. De media punta Fermín, Lamine, Rafinha, Lewandowski. Finalmente era el 11 del Barça, con descanso para Íñigo y Pedri, y también con Ferran desde el banquillo. El Barça con las 4 bajas ya anunciadas, sin Ter Stegen, Bernal, Casado y Alejandro Valde. Por su parte el Dortmund afrontaba el choque con estas bajas, sin Emre Can finalmente, era duda, finalmente no estuvo en la convocatoria. Tampoco estuvieron Savic ni Slotterbeck, al igual que los jóvenes Campbell y Mane. Este fue el 11 del Dortmund, con defensa de 3 centrales, Kobel en portería, carrileros para Couto y para Svensson. En los 3 centrales fueron Sule, Anthony, Bensebaini, medio campo para Gross, que volvía tras su sanción, y en mecha, y arriba jugaba Beyer, Adeyemi, y como referencia jugaba Guirassy. Fue el 11 del Dortmund, sin Ryerson, sin Gittens o sin Brandt respecto a la ida, al igual que el lesionado Emre Can. El inicio de partido fue nefasto para el Barça, diría que ha sido de los peores inicios, pérdidas en salida, sucumbiendo a la presión ante el Dortmund, y el equipo blaugrana un poco superado en el ámbito emocional, ante un Dortmund que ante su afición salió con todo a por el Barça a intentar la proeza de la remontada. Al principio Guirassy sorprendió con 2 ocasiones cerca del gol, frente a Szczęsny. Una la sacaron entre Szczęsny y Gerard Martín, y otra Guirassy remató desde el suelo y no consiguió coger portería. El Barça sufriendo, el Dortmund muy avanzado en busca de marcar gol pronto, y lo encontró tras un penalti. Pase en profundidad para Gross y Szczęsny le derriba. Szczęsny le desequilibra enganchándose el pie por debajo de su cuerpo y era penalti. Aún así había duda de si había o no fuera de juego. Finalmente se revisa y no había fuera de juego. Por lo tanto, penalti para el Dortmund a los 10 minutos, que transformó Guirassy para ese 1-0 en el marcador. Empezaba el partido cuesta arriba para el Barça. El equipo blaugrana este gol le sirvió para intentar reaccionar, pero es cierto que el Dortmund llegó a marcar otro, un gol de Gross que fue anulado también por fuera de juego. Aún así yo creo que se veía claro que era fuera de juego, le dejaron acabar, pero empezó el jugador alemán en posición adelantada. Le costó muchísimo al Barça en esta primera parte tener el balón, salir con él. Creo que se notó mucho que no estaba Pedri. Al final combinar a Gavi y Fermín en este tipo de partidos con un equipo tan exigente cuesta. También creo que el Barça no supo interpretar la línea defensiva del Dortmund con 3 centrales, con 2 carrileros. Beyer se quedaba muchas veces solo en ataque en ese costado derecho, de hecho le frenaron bastante, también a Adeyemi, o sea que el Barça no terminó de ajustarse en esta primera mitad, y el Dortmund a generar ocasiones. Tuvo por ejemplo Beyer un remate, luego fue fuera de juego, también Adeyemi un disparo cruzado, al igual que Beyer se fue un par de veces por derecha, aunque le frenaron bien Araujo y Gavi. Buena primera parte del Dortmund, que generó mucho más que un Barça que con balón estuvo muy impreciso. Cierto que fue de menos a más. Al principio del partido el partido parecía que no había medio campo, o sea, se jugaba para arriba y para abajo, fútbol muy directo, muy vertical. Luego poco a poco el partido se fue un poco ralentizando, que era lo que necesitaba el Barça. Al final el Barça tenía la ventaja en este partido. Cuando el Barça sale al ataque, mucha imprecisión. Fermín tuvo una en la que había fuera de juego. También Rafinha combinó con Lewandowski en el área, aunque no estuvo fino definiendo ante Kobel. Lo mismo que le pasó a Koundé tras un balón de Frenkie de Jong. Al descanso ganaba el Dortmund 1-0. Mal Barça, diría que es la peor primera parte de la temporada. Rafinha muy impreciso, Lamine también. En ataque el Barça no funcionó y el medio campo inexistente en gran parte del partido. Encima había amarilla Frenkie de Jong. Así que al descanso 1-0. Quizá la mejor noticia del equipo blaugrana es que se fue al descanso solamente con un gol por debajo en el marcador, porque el Dortmund tuvo ocasiones para haber marcado algún que otro gol más ante un Barça irreconocible en esta primera parte. La segunda parte empezó con un Dortmund que tuvo una doble ocasión por parte de Adeyemi. Se marchó por izquierda de Koundé, chutó ante Szczęsny y paró el meta polaco. El rechace también lo chutó Gross y el meta estuvo bien atento para finalmente desviar esa ocasión, pero el Dortmund empezó metido con ganas de marcar otro tanto en este inicio de la segunda mitad, y al final lo encontró el córner siguiente. Jugada ensayada, centró Gross, prolongó Bensebaini y Guirassy remató debajo de la portería para hacer ese 2-0 en el marcador. Estaba a 2 goles el Dortmund de empatar la eliminatoria. Al Barça le entró el miedo en el cuerpo, no era para menos, pero finalmente el equipo blaugrana consiguió reaccionar. Cuando más estaba un poco contra las cuerdas, el equipo blaugrana empezó a tener el balón, una buena jugada colectiva, acabó con
buena acción de Fermín por derecha, que se descuelga centro lateral y a la hora de rematar no llega Lewandowski. Se anticipa Ben Sebaini, el asistente del anterior gol, que se marca el gol en propia, muy similar al del gol del Leganés, para hacer ese 2-1 en el marcador. Bálsamo para el Barça, realmente necesitaba marcar un gol para calmar un poco las aguas en el Signal Iduna Park. Buena acción colectiva del Barça y buena reacción en un momento que era necesario. Llegó el cambio en el Barça con la entrada de Pedri, se marchó del terreno de juego, Gavi en ese medio campo, Fermín tuvo un par de acciones en la frontal del área, no consiguió rematar con éxito, una fue muy mordida y otra se marchó por encima de la meta de Kobel. El Dortmund por su parte metió el miedo en el cuerpo al Barça con una acción de Beyer por derecha que chutó y pegó en el exterior de la red. Estuvo el Dortmund ahí muy atento a nivel ofensivo, intentando aprovechar estas ocasiones y hacerle daño al Barça. Llegaron más cambios en los dos equipos. En el Dortmund se marchó en Mecha, que tenía amarilla, y Beyer, que estaba siendo de lo mejor del Dortmund. Entraron en su lugar Giovanni Reina y Durandil. Por su parte el Barça dio entrada a Ferran y Eric García, retiró del terreno de juego a Lamine Yamal y también a Fermín. Cambios en los dos equipos, la segunda parte avanzaba y finalmente consiguió marcar el tercero el Dortmund. Acción por parte de Durandil por derecha, se marcha de Gerard Martín y finalmente mete el balón al área. Araujo despeja, pero un despeje muy leve que acaba siendo un pase para que remate Guirassy y haga ese 3-1 en el marcador. Quedaban 15 minutos, el Dortmund estaba a 2 goles, el estadio creía en el milagro por parte del Dortmund. También lo creía Niko Kovac, que tras el gol dio entrada a Brandt Gittens al terreno de juego. Brandt nada más salir marcó un gol anulado por fuera de juego. Se marchó por derecha Brandt, cruzó, pero había fuera de juego afortunadamente para el Barça. Ese gol hubiera sido una locura porque era el minuto 78 y hubiera complicado mucho las cosas al Barça. El equipo blaugrana veía cómo pasaban los minutos, tuvo una acción Eric en la que remató en el área, se marchó la pelota cerca de la portería, casi acaba en gol tras un buen centro de Koundé y Dani Olmo entraría por Lewandowski en este tramo final. La buena noticia del Barça es que pese a que el Dortmund estuvo muy volcado al ataque, el Barça defendió bien, el Barça aguantó bien en este tramo final y cerró el partido con ese 3-1 en el marcador. Derrota muy sufrida para el Barça, Guirassy marcó los 3 tantos, MVP evidente del partido, el delantero del Dortmund que puso contra las cuerdas al Barça. En el área le faltó algo de contundencia al Barça con este delantero que remató demasiado. También es cierto que el Barça pues sufrió mucho a nivel defensivo y a nivel ofensivo estuvieron bastante mal. No estuvo fino Lamine, no estuvo nada fino Rafinha, de los peores partidos que ha jugado esta campaña, y Lewandowski desaparecido. A nivel ofensivo el Barça hizo probablemente el peor partido de la temporada y en defensa pues el equipo blaugrana consiguió frenar un poco las acometidas del Dortmund, aunque acabó encajando 3 goles en este partido. El partido acabó con estas estadísticas que demuestra el mal partido del Barça: 46-54 el reparto de posesión de balón, 18 tiros tuvo el Dortmund, 11 a puerta, marcando 3 tantos. El Barça tuvo 7 tiros, 2 a puerta. De hecho el gol llega tras un rechace de un defensa. Segundo partido del Barça consecutivo sin marcar gol por parte de uno de sus jugadores. 2 goles en propia en los 2 últimos partidos. A nivel ofensivo el Barça no está fino, pero aún así consigue pasar esas semis de la Champions League. Lo que sí que siento es que este partido puede ser un aviso para navegante, como le pasó a Argentina cuando perdió contra Arabia en el último mundial. Pues igual, ver un equipo que te gana ahora viene bien como cura de humildad y también para que no te relajes de cara a las semis, que el Barça jugará también la vuelta fuera. Por cierto, primera derrota del Barça en 2025, después de 24 partidos invicto, el Barça cayó en Dortmund. 20 victorias, 4 empates, primera derrota. Vuelve el Barça a unas semis de Champions, no fue el mejor partido, fue un partido más sufrido de lo esperado, quizá el Barça esperaba un partido más calmado, el Dortmund tenía ganas de reaccionar delante de su afición, lo dijo Kovac, querían ganar y luego ya verían por cuánto, y el Dortmund se hizo con ese objetivo. Guirassy es el máximo goleador de esta Champions tras sus 3 goles hoy, y el Barça, la gran noticia es que vuelve a unas semis. Desde 2019 no jugaba unas semis de la Champions. Ha tenido una etapa muy difícil el Barça, pasando por eliminaciones difíciles también. De hecho la de 2019 ante Liverpool fue difícil. La gran noticia es esa, que el Barça, pese a que el Dortmund salió con todo, consiguió evitar una proeza, un milagro del Dortmund y pasar a la siguiente ronda. El Barça, hasta llegar a esto, pues lo dicho, ha pasado por eliminaciones duras, por eliminaciones en fase de grupos de Champions, y llegar a estas semis es una cosa a destacar. Ahora espera rival, esperemos que el Barça mejore de cara a los próximos partidos. Es cierto que ha tenido muchos partidos seguidos el Barça, creo que un poco de cansancio, de agotamiento, ya no solamente físico sino mental. A nivel ofensivo se nota que el Barça tiene menos ideas que antes, pero bueno, ojalá estos días que tiene hora de descanso le vengan bien. También el Barcelona, antes de la final de Copa, tendrá una semana en la que juega el martes, pero luego hasta el sábado tiene partidos y el Barça a buscar sacar los partidos y a ver si mejora la cosa y el juego para el equipo de Flick, que hoy estuvo bastante mal. Evidentemente afrontar la eliminatoria con un 4-0 en la ida relaja bastante, pero hoy el Dortmund le superó y es algo que el Barça pues tiene que tener en cuenta. Le ha faltado contundencia en defensa, en ataque nada. Creo que Araujo está en un mal momento ahora mismo de forma, se nota que no está jugando a su mejor nivel, también se echa de menos a Valde, hoy al menos yo lo noté a nivel defensivo, y bueno, creo que el Barça pues tiene que mejorar, tiene que intentar seguir adelante y mejorar un poco las cosas, pues si quiere competir por la Champions y también si quiere competir por esa final de Copa y por lo que queda de Liga. Al Barça le acompaña en semis el PSG, que está ya clasificado
clasificado, ha perdido también hoy contra el Aston Villa, lleva un 3-1 de la ida, hoy ha caído por 3-2, pero el global es 4-5 para el equipo francés, que está en semis, pero por el otro lado del cuadro. El PSG se enfrentará contra Real Madrid o Arsenal, ya sabéis que el Arsenal ganó 3-0 en la ida, y el miércoles el Barça conocerá rival, será Dortmund o será Inter. Veremos a ver, es cierto que ahora mismo el Inter tiene la ventaja con ese 1-2 en el marcador, pero a ver qué pasa en la vuelta. Pero bueno, veremos a ver quién pasa. La buena noticia es que el Barça está en semifinales y que ha vuelto a unas semis. Desde 2019 no lo conseguía. 6 años después el Barça vuelve a ser uno de los 4 mejores equipos de Europa. Así que bueno, es un poco lo que es este partido. Mal Barça, de los peores Barças que hemos visto esta campaña. Pero oye, pasa a la siguiente ronda, un global de 3-5 que le sirve al Barça para estar en semifinales, esperando rival. Me gustaría conocer tu opinión. Te leo en comentarios de este Barça, de este partido, de todo. También te puedes suscribir al canal, que es importante. Suscríbete ahí abajo si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho, sé feliz, que es lo importante. Nos vemos, chao, chao. ¡Adiós! Invincible.